Bueno, con las muy buenas tardes y buenas noches para aquellos que se encuentran en otras latitudes. Estamos en las cuartas jornadas internacionales de pensamiento clásico y medieval. Esta vez con el tema del cuerpo, el espacio y la política. Estamos en el Politécnico Colombiano Jaime Isa Sacadavid de la ciudad de Medellín, Colombia, y nos acompañan en sala el expositor, el profesor Diego Morales de la Universidad de Antioquia y los estudiantes de Humanidades de los cursos Humanidades 1, algunos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Educación Física y otras. También la profesora y el profesor, la profesora Isabel Quiñones y el profesor Román Joel Negroni de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y estamos en esta mesa también acá en el chat de Meet Google, las profesoras Maravillas Aguilar, la profesora Raquel Miranda y el profesor José Antonio González Marrero. Esta primera mesa, llamémosla así, por llamarlo mesa de temas que tienen que ver mucho con el mundo eh, del, del medioevo, que tal vez nosotros no conozcamos tanto, el medioevo de la época de los musulmanes, un medioevo de la época también, eh, llamémosla, ese Medio Oriente también, va a ser como el motivo, dijéramos, de nuestras ponencias de la tarde de hoy. En el primer momento, entonces, nos va a exponer el profesor, como decía, Diego Morales, luego la doctora Maravilla Saquear y el doctor, por último, José Antonio González Marrero. Ellos son de la Universidad de La Laguna, España. Entonces, le doy la palabra al profesor Diego Morales, que va a hacer su presentación. Para ello tendrá... Ah, es que no se oye nada, perdón, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena que no había conectado el micrófono. Las cosas de la tecnología arrollan, me arrollan Nada, y me nada, no, llevan de no te lado. preocupes. Estaba diciéndoles que en el auditorio estaban estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isa Sacadavid. Estamos en Medellín, Colombia, en el Politécnico Jaime Isa Sacadavid. Estudiantes de Humanidades, de los cursos de Humanidades 1, Cultura Contemporánea, así se llama. Y que nos acompañan algunos profesores y el expositor, y que ustedes, hacía la presentación de ustedes, de que nos acompañan desde La Laguna, la Universidad de La Laguna, España, en Tenerife, Canarias. Bueno, y que tenemos esta mesa de 2 a 3 y media, cada uno contando con la participación de media hora para cada exposición máximo. Después podemos hacer las preguntas al final de toda la jornada para que podamos tener más tiempo, ¿correcto? Perfecto. Entonces, bienvenido, profesor Diego, está usted en su casa. Eh, Buenas tardes. Agradeciendo por la oportunidad al CESCLAM y a todos los que hicieron posible estas cuartas jornadas medievales, la oportunidad de participar en este espacio. Están presentes, a todos los compañeros que están en línea, aquí presenciales. El tema que vamos a tratar hoy es el misticismo en la obra de Javier Tupaí. Pero antes de entrar en materia, antes de que estemos a analizar la obra de Javier Tupaí, quisiera dejar claro lo siguiente. Quisiera pues como tratar de definir lo que es el misticismo, que hoy en día es un concepto un poco confuso, dado que proliferan muchos grupos que se la toman a la ligera. Entonces quisiera como dar unas definiciones simples para que ustedes puedan entender más o menos a lo que apunta el misticismo. Entonces, digamos, el primer elemento que encontramos en casi todos los tres místicos es el discurso anagógico. ¿Qué quiere decir el discurso anagógico? Es, por ejemplo, cuando se busca volver a lo esencial, lo que hemos olvidado, que hemos perdido de vista por ir detrás de las cosas del mundo y de las cosas banales. Entonces, en el misticismo siempre vamos a ver eso, ¿no? Como que venga, que hay una esencia, y vamos a conocer, lo que queremos volver. Otro elemento es el de la inefabilidad, las experiencias extáticas y de la divinidad. La inefabilidad es como aquello que no puede ser nombrado, no puede ser definido, que no puede ser categorizado con palabras. Entonces, se ve tanto para las experiencias estáticas como para la divinidad. Otro elemento que me parece muy interesante, las que no me gustan a mí dentro del misticismo, es el hecho de abandonarse al destino. O sea, como tener la confianza plena en esa naturaleza inmanente que identifica
la divinidad, eh, por lo que uno ya no estaría como preocupado o no vería las cosas como los problemas, sino como parte del proceso natural de las cosas. Eh, el otro elemento es el de la identificación y goce de la divinidad. El místico busca, en definitiva, poder llegar a ser uno, porque considera lo más grande, ¿cierto? Lo divino. Entonces, y ya cuando se encuentra en ese estado de éxtasis total, se supone que está en un goce. El concepto que sigue, el concepto del uno a la unidad, ¿sí? Considerar todo como que forma parte de una misma cosa. Pues esa disputa entre la multiplicidad y la unidad, el místico siempre se decanta por la unidad. Bueno, aquí se está subrayado porque me parece que es muy importante. El místico en definitiva busca conocer lo que es estable y se comporta siempre de la misma manera. Eso va a ser fundamental no solo en Aventufael, sino en cualquier autor que trate del tema de la mística. El elemento que sigue también es muy importante, con la crítica que hacía al principio de esa religiosidad externa, esa religiosidad que se dedica solamente al mero cumplimiento de actos externos, ¿cierto? El místico dice, como que no, pero esto no sirve, tiene que haber algo de fondo. Y ya pues el último elemento es como el rechazo de esa vida mundana y la entrega a una vida contemplativa, sobre el ascetismo, o pues en definitiva dejar un poco de lado como esa vida se dedica solo a la satisfacción de las necesidades del cuerpo. Entonces ahora sí pasemos como a dar un contexto histórico del autor. Ibn Abd Tufail nace en Al-Ándalus del siglo XII, concretamente en el año 1110 y muere en el año 1185. Aquí más o menos lo que era Al-Ándalus por ese entonces, por favor. Listo, entonces, Ibn Tufail recibió influencias de Avicena y de Abenpasi, y pues también tuvo como la posibilidad de ser mentor de Averroes, que tanto pues que tuvo también la posibilidad de poder trabajar en la corte de Sandovares. Entonces, digamos, en el prólogo de esta obra del filósofo autodidacta, él menciona a Avicena, menciona también a Abenpase, y lo que más me sorprende es que menciona a otro autor que se llama Farabi, que estaba casi que no del mundo. Entonces, para que en Al-Ándalus tengan noticia, alguien de Uzbekistán, pues habla de que en el mundo árabe había cierta conexión, de que era un mundo muy amplio. Listo, aquí como para fin del tiempo, pasemos ahora sí a entrar en materia. Eso es la próxima. Listo, entonces, ahora sí, entrando a la obra del filósofo autodidacta, pues su nombre original es Risala Haydn Jackson. Risala es como mensaje, tratado, texto, etc. Y Haydn Jackson es el nombre de un personaje que se había visto ya antes en la obra de Avicena. Ambas obras son muy diferentes, pero aquí vemos una clara influencia aviceniana, eh, tanto en el título de la obra como en parte del contenido, como veremos adelante. Entonces, ahora vamos a pasar a ver los elementos más simbólicos de esta obra, que nos permiten hablar de un misticismo. En el mismo nacimiento de Haydn Jackson, el autor nos da dos versiones. Dice, bueno, las personas no se ponen de acuerdo en cuanto a su origen, pero voy a contar las dos versiones. Entonces, una nos habla que nació por generación espontánea, con la especie de un barro fermentado, que lo primero que se formó fue el corazón. Se dio esta generación espontánea porque las condiciones de esa isla eran propicias para que se diera lugar a la vida, ¿cierto? Entonces salió este personaje. Y la otra versión de su nacimiento es que era hijo de una mujer pues casta, de una región cercana, pero ella decidió pues, como abandonar a merced a su hijo, que tenía de su hermano que era un ambicioso, que era un hombre sediento de poder, entonces iba a tener un castigo ella también. Entonces ella como que quiso sacar a su hijo de esa necesidad de los hombres. Entonces, esta segunda versión me parece que tiene un elemento simbólico muy importante. Es el de la huida del mundo de los hombres. Y también el de abandonarse al destino. Es como que yo tiro un hijo al mar, yo sé que era bien, está plena la divinidad. Eso es uno de los elementos
elementos pues, propios del misticismo. O sea, entonces, listo, ya lo que sigue de esta novela filosófica es que el pequeño Haydn Jackson es encontrado en una gacela. Eh, entonces, esta gacela pues lo adopta. Aquí el autor hace algo muy, Abel hace algo muy interesante. Se pone como un ser humano que está aislado de la sociedad, está aislado de toda o sea, influencia humana y los hechos se dan en una isla rodeada de animales. Entonces él aprende primero a imitar los animales, a buscar el igual que ellos. Entonces se da como un conocimiento por imitación. Entonces en toda esta obra se da como toda una teoría del conocimiento que va de lo más básico hasta a lo más grande, que es llegar a contemplar el ser necesario, ya la totalidad de la realidad. Pero comenzó con algo tan elemental como imitar sonidos de animales. Entonces, siguió su proceso y tal. Sigue atrás. Atrás. Listo, entonces, luego sucede algo muy importante. La gacela muere, la gacela que fuera su madre en su momento muere, pero él no tenía noticia de la muerte. Nadie le explicó que era. Entonces él quería encontrar las razones por las que la gacela ya no se movía. Entonces, con toda la objetividad científica, por decirlo así, se diseccionar para buscar la causa de las cosas. ¿Por qué sucedió eso? Entonces, aquí se ven varios elementos interesantes donde podemos ver una clara influencia aviceniana de la medicina de Avicena. Avicena es la medicina pero entonces nos dice que Haydn Jackson primero dijo, bueno, la enfermedad se produce por la obstrucción de las cavidades o de los órganos o en una corrupción de alguno de los órganos. Entonces él examinó, vio que la muerte no se debía a nada de eso. Dijo, bueno, hay que diseccionar madre. O sea, algo muy, digamos, que es importante. Listo, entonces diseccionó a la madre, llegó al corazón, se dio cuenta, bueno, que le daba vida a ella, lo que es que estuviera animada, que para el ser que yo conozco, se tenía que albergar dentro de ese corazón. O sea, aquí también se empieza medicina árabe. Listo, el corazón es el órgano más importante. Si el corazón está mal, todo funciona mal, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Listo, a partir de aquí, esa muerte de la gacela es algo muy fundamental en la obra, porque a partir de aquí ya Haydn Jackson deja pues mientras las cosas del mundo hasta despreciar el cuerpo, porque no, eso ya está puesto ahí, están los olores y sacas ahí todo lo que le escapó del corazón. De hecho, él empezó a hacer experimentos con animales, a los vivos, entonces uno de ellos había un corazón vivo, lo apretó, vio que salió como un calor, entonces aquí entra el calor innato, medicina árabe, listo, la salud depende de que usted tenga equilibrio en ese calor innato. Entonces, este Haydn Jackson empezó a decir, bueno, el que está en lo que puedo ver, definir, y hizo pues como toda una observación de las cosas del mundo. Entonces, algo muy interesante de esta obra es que nos plantea que el conocimiento científico no necesariamente tiene que estar separado de ciertas aplicaciones físicas. De hecho, de aquí en adelante, todo lo que decía Haydn Jackson era plantear programas metafísicos de investigación y lo experimental. Bueno, de hecho, me decidí sobre que era lo que se aplicaba ahí, una motivación muy abstracta. Bueno, entonces él ya empieza como a sistematizar todo lo que ve, los animales, los categoriza, las plantas. Llega un momento clave y es cuando llega a... Sí, sí. Listo. Ya cuando Haydn Jackson empieza a analizar los elementos, al principio dice, bueno, son de una sola naturaleza, de una manera. Pero también se dio cuenta que son susceptibles a la corrupción. La corrupción es cambiar su estado natural. Entonces, como que él puso a hervir un agua y dijo, bueno, pero la naturaleza es que el agua se tiende hacia abajo, corriente. Si yo la pongo a hervir, tiende hacia arriba, es cambiando el sentido natural
este elemento. Él de esas conjeturas que hizo, dijo, bueno, necesariamente tiene que haber una voluntad ajena, tiene que haber un hacedor de las cosas, conocemos. Es decir, podemos decir que aquí él experimentando el mundo tuvo noticia de Dios, o este ser necesario, llamar, hacedor de las cosas, etc. Entonces, sí, esto ya la dejamos. Ya después él empieza a centrar sus pensamientos con este ser necesario, que listo, ya animales, plantas, tanto, empezar a conocer la naturaleza de ese ser necesario. Y ahí es cuando empieza pues como la cuestión del misticismo ahí. Entonces primero pues se plantea un dilema, bueno, ese ser ha existido desde siempre, o apareció de la nada, y decidió aparecer. También en varios apartados podemos ver que él sugiere que es un ser necesario e inmanente. Inmanente es como que está presente en todo, pero no quiere decir que sean las cosas. Y también ese ser necesario es trascendente, que está más allá de los sentidos, la imaginación puede percibir. De ahí viene lo de la inefabilidad, pues si no lo podemos percibir con los sentidos, como las palabras. Entonces empezó Haim Jackson como también ya así bien viendo las cosas, si las cosas del mundo tenían noticias necesarias, se dio cuenta que no, los animales, él era el único que era contacto. Entonces se interesó por los cuerpos celestes. Bueno, allá las estrellas son brillantes, tienen una posición bien estable, no se conectan fácil con las cosas del mundo. Entonces llegó la sospecha de que los cuerpos celestes sí tenían noticias, eso es necesario. Entonces ya trató de asimilar el comportamiento o la forma de ser de esos cuerpos celestes. Entonces ya, ¿cuánto tiempo? Tienes todavía 3 minutos. Vamos. Entonces, cuando empezó a observar los cuerpos celestes, ya él quiso como hacer con esto. Entonces, primero, todo lo que sea del mundo sublunar, lo tengo que cumplir, porque si yo me muero, si yo me abandono del todo y no, pues, cierto, la disolución total. Entonces, tampoco es muy viable. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer una dieta, vamos a comer solo lo necesario, la significación, la moderación, porque él sentía que el cuerpo le interrumpía, porque no, yo estoy aquí pensando en ser necesario, estoy abstraído de la realidad, y tiene el hambre, él trataba de imponerse eso, al final. Eh, vale. Entonces, ya después de asimilar todo lo que era el uso plural, digo, bueno, los cuerpos celestes se comportan de tal manera, entonces él empezó a hacer movimientos circulares, a mantener limpio, brillante, tener efectos que brillaban, enviar un animalito, ayudaba, etc. Y ya al final, cuando quiso asimilar el ser necesario, era un elemento, que le da igual si nosotros existimos o no, entonces ya dejó de lado esa preocupación, dejó de lado las cosas, para entregarse del todo a esta cosa, a esta perfección, a este ser que carece de toda corporeidad, carece de toda cuestión. Ya después, Ahmed Tufail nos relata pues como una visión estática que tuvo Harim Jackson. Entonces la relata como que listo, él vio una luz, unas esferas perfectas, y entonces iba como de lo más perfecto a lo más bajo. Entonces vio la que le seguía, que era como una manera de espejo, que reflejaba esa luz, que no era lo mismo que la esencia de lo más perfecto, pero es así como que se iba degradando hasta llegar a nuestro mundo. Y cuando llegó a nuestro mundo todavía había algo más bajo, una serie de espejos que le envían esa luz. No, no queremos reflejarla y que esto no sería pública, etcétera. Eso ya es como una alegoría, etcétera. Entonces, ya después de todo esto, bueno, Muy bien. ya ahí me disculpan que me toque hacer tan rápido, Pero 20 minutos. 10, todavía Ese libro tienes es 10 minutos. 10. Dale, sí, dale. Vamos a hacer eso. Ese libro es algo muy extenso y tal, aquí no se condensa. Siguiente libro, se ve muy rápido.
Entonces, se encuentran con un personaje llamado Absal. Esos personajes también los vemos en Avicenna, de otra región, etcétera, pero es nuestro país. Entonces, Absal representa pues como ese personaje que se está buscando una vida regulada, una vida contemplativa, pero ellos están en una isla vecina. Entonces, Absal decide viajar, retirarse a esa isla, pasando con nuestro hiking Jackson, queda asombrado porque es un hombre salvaje que no sabe ni hablar, no conoce el lenguaje. Cuando Absal le enseña el idioma a Hiking Jackson, se dan cuenta que tienen muy parecidas. Absal se puede decir que es una persona religiosa. Sí, no sé, no sé, enseñar. Pero Hiking Jackson representa como esa razón natural. Se dio cuenta de todo eso en medio de una isla por la naturaleza. Entonces, lo que quiere hacer el autor aquí es como hacer esa ambivalencia. Bueno, la religión puede llegar a tener sentido, todo eso puede llegar a identificarse. Y el otro personaje, Salamán, representa como esa, o sea, la personalidad que no tiene que política, de la sociedad, que no ocupar cargos, así, le representa como una parte, al contrario de lo mismo, ¿cierto? Tiene, aunque al salir a la manera también está otro lado. Entonces, listo, cuando Absal le contaba cómo eran las personas de la otra isla a Jaime Jackson, él quiso como compartir su mensaje. Entonces, Absal le decía, no, la gente va a escuchar, la gente está hablando, te la va a enojar. Pero no lo pudo convencer, decidieron ir a esa isla. Entonces, al principio, listo, uy, qué novedoso, ¿no? Salvaje, y tal, pero conforme iba como contándoles, como diciendo, la gente les puede enojar, como que no, ustedes están. Entonces, al final, Jaime Jackson se decepciona, ¿no? Con el ser humano no se puede. De hecho, para terminar, eh, eso. O sea, él ya plantea un supuesto antropológico negativo. De hecho, vamos a leer esta parte. Bueno, dale. Posteriormente, hubo de pasar revista a varias clases o categorías de hombres, echando de ver que cada agrupación ponía sus delicias en lo que le rodeaba, que tomaba por su Dios a sus propios apetitos, convirtiendo en ídolo a sus propias pasiones, que perdían acumulando las cosas vanas de este mundo, y los ocupaban por completo el ansia de acrecentar sus caudales, hasta que iban a visitar sus sepulcros. Ningún efecto producía en ellos la exhortación, ni los ponían en movimiento los hermosos discursos, ni las polémicas con ellos servían sino para que más se obstinasen. Pero en cuanto a la sabiduría, ningún camino tenían que a ella condujera, ni poseían de ella porción alguna. Cubriólos la ignorancia y ocultó sus corazones aquello que trataban de adquirir. Selló Dios sus corazones y sigue. Pues sí, dice un montón de que no, por la mañana no se puede, ya están perdidos, solo unos pocos, los que tengan la discusión de escuchar o de desvelar ese velo de lo místico, van a poder tener noticia de lo necesario. Entonces es un poco lo que hace este libro, de manera muy resumida, pues si realmente quieren disfrutarlo y verlo, es lo que van a comentar. Yo le paso el texto al José, es una versión del año 1900, de Marcelino Menéndez Pelán, fue una traducción que hicieron al español. Lo curioso es esto, el texto salió de Al-Ándalus, que digamos, España estaba ocupada por los árabes. Pero el español fue de los últimos idiomas europeos, fue de los idiomas europeos. Y en el mundo árabe no es que Benjamin sea un autor muy popular, de hecho, cosas que planteaban en contra de cuestiones de la religión tradicional. Y esa sería pues como la intervención, si alguno tiene preguntas, dependiendo. Muy bien, agradecemos a nuestro expositor. Como él tenía media hora, pero te dan 5 minutos todavía, podemos dar 5 minutos para siquiera una o dos preguntas. Luego a las 2:30 en punto vamos a iniciar con la doctora Maravillas, luego ya tiene media hora, y luego otra vez el doctor Gonzalo Marrero. Según el tiempo que nos dé, vamos a hacer unas preguntas y no la dejamos para el final. Pero el doctor Estrada y el joven que levantó la... Ah, perdón. No,
Y el compañero acá. Ya, por favor. Y Williams Ibarra. Williams, ¿quieres decir algo? Repetimos, qué pena. Williams, ¿qué nos quieres decir, perdón? Es algo sobre la logística. Williams. ¿Cuál es la relación con la razón de la ciudad? Hay muchas similitudes entre esto y el tipo de relación de la ciudad. Sí, de hecho en una diapositiva pues que tuve influencia sobre eso. Pues yo el crítico de debate San no lo he abordado, pero en la bibliografía y en el prólogo decía eso. Bueno, tiene eso en una novela de una filosofía, pues como eso de salvajes, alejados. Este es un texto del siglo XVI. Del siglo XII. ¿Este es del siglo II? Sí. Bueno, entonces, al pasar hacia este texto. No, tiene cierta influencia. La Gracia no puede. Este texto tiene influencia sobre la San Gracia. Sí, es lo que Es el padre. Sí, de hecho, Sí, de hecho, yo lo puse porque en el prólogo sí decía por qué ves, porque es una obra bastante anciana, incluso pues de algo más moderno, no sé, Tarzán, lo que se hace, no hay que hacer más. Pero habrá que consultar a la tercera. Gracias, profesor. ¿Alguien había levantado la mano atrás? No, el profesor, ¿qué fue? Bueno, no, es que yo quería preguntar, hace que el título de la publicación Misticismo en la obra. lo que pasa es que en el título averiguaste, como dice el texto, en qué se basa el misticismo islámico, otros islámicos, y yo en una época estaba leyendo un libro realmente sobre el misticismo islámico, va muy enfocado hacia la persona, y es que esa vida del corazón, de alguna manera, está narrada en los sufis. Estos sufis, como va a ser Ibn Arabi, ¿cierto? Sí, ahorita hay una así, ¿Ah, sí? Ah, bueno. Y sí, tiene como mucho el corazón, es el elemento simbólico importante, se alberga en el corazón. O sea, el ser está ahí, Y ellos, en el mundo islámico, por decirlo así, de la religión normalizada que conocemos los chiitas y los sunitas, no gusta de este misticismo. Ellos rechazan el misticismo, los de Pichis, ¿cierto? Y los tienen como unos vagos, borrachos, porque ellos hablan de la borrachera mística a través de las danzas del Pichis. Sí, del giro del Piche, que llegan a estados estáticos. Y también a través de la oración de los nombres de Dios, que a través de esa repetición, diciendo la, permanentemente llegan a estados estáticos de tanta oración a Dios. Sí, entonces quería resaltar que también en el cristianismo pues está los rosarios, pero lo mismo está también en el tibetano. Las plegarias llegan a estados de la situación. sí. Entonces, es una vía al corazón. Pero en la India hablan de que se puede llegar al éxtasis místico con los 3 yogas. Jnana yoga de la mente, la vía al corazón, Bhakti yoga, y el otro es el del Tan, del cuerpo, que es el de los fakiris. Pero en esencia, el mundo islámico va por la vía al corazón. Y de hecho, eso es lo que el bicho es que quiera sobre sí mismo. También lo mencioné en la obra. Él quiere imitar los cuerpos celestes, que empiezan también a hacer movimientos circulares, así, también con la intención de estar muy interesante. Muy bien. Entonces agradecemos de nuevo al compañero Diego Morales de la Universidad de Antioquia y nos acompaña a continuación la doctora Maravillas Aguiar Aguilar de la Universidad de La Laguna, España, en Tenerife, Canarias. Doctora, bienvenida, puede poner su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien. Voy a compartir. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ay,
Sí, me Perfecto, avise. perfecto, doctora, Vale, muy perfecto. bien. Bien, pues comienzo, son las 8:30. Bien. Entre los filósofos árabes es sin duda Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi, nacido en el 870 y fallecido en el año 950, conocido en Occidente como Farabius o al-Farabi, quien hizo del concepto de Estado y en general de la política uno de los puntos culminantes de su pensamiento filosófico. De origen persa, al-Farabi fue considerado el segundo maestro por Averroes y por Maimónides, siendo el primero Aristóteles. Al-Farabi es bien conocido por su crítica a la filosofía política de Platón, que logró traducir e interpretar a la luz de la religión islámica, culminando en la formulación de su concepto de ciudad ideal, al-Madina al-Fadila. Otros destacados intelectuales del ámbito árabe-islámico se ocuparon de reflexionar sobre algo tan trascendental como es la forma de gobernar el Estado, es decir, la política, como una forma de alcanzar lo que es bueno, lo que es correcto y por ende lo que es verdad. Y es que la búsqueda de la verdad, en árabe al-haq, es lo que vertebra la obra de Ibn Arabi, la verdad que es luz. Ibn Khaldun, el gran historiador, nacido en 1332 y fallecido en el año 1400,